Muy buenas noches, compañeros, con todos. Les saluda Suan Vega, miembro del grupo 3, integrantes también Cintia Carguajulca, Oscar Salazar, Brenda Tolentino y quien les habla, Suan Vega Rodríguez. El día de hoy el tema a presentar es el conflicto de leyes en el derecho internacional privado peruano. Pero antes de todo hay que saber qué es el conflicto de leyes. En un mundo globalizado, las relaciones jurídicas trascienden las fronteras nacionales, queda súper claro, dando lugar a situaciones donde múltiples ordenamientos jurídicos en diversos países pueden ser aplicados a un mismo caso. El conflicto de leyes se presenta con frecuencia en situaciones de matrimonio entre personas, que es lo más común que vemos, de distintas nacionalidades. Esto es un ejemplo más común que tenemos en contratos comerciales celebrados también entre empresas de diversos países, en sucesiones con bienes ubicados en diferentes jurisdicciones, o también se puede presentar en controversias sobre custodia de menores con residencias en el extranjero. Esto es básicamente lo que es un conflicto de leyes, cuando dos leyes en sí, dos nacionalidades, pues están prácticamente en un conflicto. El marco normativo peruano en su libro 10, Derecho Internacional Privado, nos da dos artículos que nos sirve de mucho para poder entender esto. Primero nos dice el artículo número 2049, el derecho aplicable para regular relaciones jurídicas vinculadas con ordenamientos jurídicos extranjeros se determina de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por el Perú, que sean pertinentes, y si estos no lo fueran, conforme a las normas del presente libro. Y el artículo número 2047 nos habla sobre las disposiciones de la ley extranjera pertinente según las normas peruanas del derecho internacional privado. Serán excluidas solo cuando su aplicación sea incompatible. O sea, aquí ya nos está diciendo cuándo se va a excluir. Cuando sea incompatible con el orden público internacional o también con las buenas costumbres. Doy pase a mi compañero para que siga con la exposición. Muchas gracias. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre el tipo de conflictos de leyes. Bueno, nos dice que el conflicto de leyes parte de la existencia de relaciones jurídicas que involucran no únicamente a un ordenamiento, sino a más. Cuando esto pasa, surge la pregunta: ¿qué norma vamos a aplicar? Es así que existen elementos que tenemos que identificar en estas relaciones jurídicas: el supuesto de hecho, la consecuencia jurídica y el criterio o punto de conexión. Ahora bien, en cuanto a los tipos de conflictos de leyes, nosotros los hemos clasificado en 4: conflicto positivo, negativo, bilateral y unilateral. El conflicto positivo está referido cuando dos o más ordenamientos jurídicos reclaman competencia para regular una relación jurídica. El conflicto negativo se da cuando ningún ordenamiento jurídico se considera competente para regular esta relación. El conflicto bilateral se da cuando ambas leyes podrían aplicarse según las normas de conexión entre los respectivos estados. Y hay un conflicto unilateral cuando hay una norma nacional que se aplica sin considerar la posibilidad de que se aplique una norma extranjera que también podría regir. El siguiente punto es el reenvío. El reenvío es una técnica de solución que es utilizada para resolver conflictos de leyes. Esta ocurre cuando la ley extranjera remitida por la norma de conflicto peruano remite el caso de regreso, ya sea a la ley peruana o a la de un tercer país. Este reenvío busca evitar soluciones contradictorias y también busca promover la armonía internacional en la resolución de conflictos. Sin embargo, su aplicación debe ser aplicada con mucha cautela para no generar ningún tipo de incertidumbre jurídica. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de nuestro caso práctico, que es el caso Canevaro. Un caso emblemático en nuestro contexto peruano es este caso, que fue resuelto por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en el año de 1910. Rafael Canevaro nació en el Perú.
Sin embargo, sus padres fueron italianos. En ese contexto, él reclamó protección diplomática al Reino de Italia y entabló un litigio contra el gobierno peruano. Se dio una gran controversia, la cual giró en torno a la nacionalidad de este señor y los derechos que derivaban de ella. Finalmente, la Corte determinó que pese a su descendencia italiana, Canevaro era considerado un ciudadano peruano, dado que había nacido y desarrollaba sus actividades en el Perú. De esa forma, le negaron la protección diplomática italiana. La realidad del conflicto de leyes es una herramienta inherente en las relaciones jurídicas internacionales. El ordenamiento jurídico peruano a través del Código Civil y los trabajos internacionales que ha ratificado proporcionan herramientas normativas para determinar la ley aplicable en cada caso con elementos de extranjería. Los casos emblemáticos como el de Canevaro evidenciaron la complejidad de estas situaciones, donde no solo se entrecruzan distintas legislaciones, sino también conceptos como nacionalidad, residencia, habitualidad, la voluntad de las partes y los vínculos culturales. Además, en la actualidad los avances tecnológicos, la migración, el comercio electrónico, la globalización en general y la creciente movilidad de personas y bienes han incrementado todos estos desafíos que obviamente están planteados en el conflicto de leyes. En definitiva, el estudio de conflictos de leyes no es solo fundamental para la práctica del derecho transnacional o internacional, sino también para garantizar la justicia en un contexto global, en el que el respeto por la diversidad legal debe convivir con la necesidad de certeza y equidad en la aplicación del derecho. Muchísimas gracias, compañeros, muchísimas gracias a todos. Con esto se concluye la exposición. Hasta pronto. La realidad del conflicto de leyes es una herramienta inherente en las relaciones jurídicas internacionales. El ordenamiento jurídico peruano a través del Código Civil